acá. Bueno, a ver. Hablando Maca, dice, ¿eh? Será porque no sé por qué no me deja. No, tranquila. No me deja pasar esto ahora. ¿Qué mierda le pasa esto? A ver ahora. Ay, te juro que odio esta la tecnología. Carlos. Será porque no sé por qué no me deja. Parece que poner así chico porque no me quiere entrar, sino. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de osteosíntesis, ¿está? En realidad, bueno, muchos de ustedes ya parrotaron por regional y muchos ya fueron a ver a trauma o al banco de seguros, o sea que ya en realidad tienen un poco de idea de las cirugías que se hacen. Como dice la definición, la osteosíntesis del tratamiento quirúrgico de las fracturas por medio de la colocación de implantes con el fin de conseguir una perfecta reducción anatómica de la fractura que cuide al máximo las partes blandas, conservando la vascularización y conseguir una fijación estable que permita una movilización temprana del paciente. Las fracturas son ¿qué problemas tengo? Ahí. La fractura es una solución de continuidad en hueso. Las causas de la fractura pueden ser diversas. La más frecuente es la traumática, perdón, pero puede haber patológicas, o sea, por osteoporosis también, por fatiga, por estrés. Por la exposición se pueden clasificar en abiertas o cerradas, en la localización, puede ser en la diáfisis, en la metáfisis, en la epífisis. ¿Hay alguien más que quiere entrar? Ah, Julieta. El mecanismo de producción puede ser por un trauma directo o indirecto y se puede asociar a otras lesiones o porque ahí en realidad son una estructura más compleja, y también por el trazo puede ser oblicuo, transversal, segmental. Eso es como la clasificación general de las fracturas, para que tengan un poquito de idea. ¿Ah? En realidad, para conseguir la consolidación de las fracturas, tenemos diferentes métodos, y los podemos dividir como en tres grandes grupos. Podemos tener un método cerrado o conservador, en realidad se pone yeso, que es como un tratamiento solamente ortopédico, que muchas veces se hace en niños. Después tenemos un método semiabierto, donde se fijan las fracturas, pero con fijadores externos, se llama fijación externa, de hecho, y que sobre todo se hace cuando el paciente está inestable y no puede ser sometido a una cirugía, por ejemplo, mayor, o cuando hay una fractura, suponete que esté con riesgo de infección, o sea, una fractura que sea abierta, ¿no? Como expuesta en realidad y esté expuesta a un ambiente que tenga mayor riesgo de infección, muchas veces o se lava y se fija y se espera la evolución. Y después tenemos los métodos abiertos o quirúrgicos, que en realidad son amplios, complejos, y ahí lo que sí se va a producir es la osteosíntesis propiamente dicha. Hay alguien más que quiere entrar, ¿no? Las indicaciones de las fracturas, o de la osteosíntesis, perdón, como dice ahí, fracturas intraarticulares desplazadas, fracturas, abulsiones, fracturas de luxación, fracturas inestables, en donde se fracasa el tratamiento conservador, y bueno, y los politraumatizados muchas veces por cómo se produce esa fractura, ¿no? Digo, como tiene una cinética importante, con una fuerza importante, entonces ahí es muy difícil que las fracturas solamente, o si se pueden incluso estar desplazadas, que la fractura consolide solo con un tratamiento conservador.
Las contraindicaciones, los pacientes que tienen osteoporosis graves, cuando tienen una infección, porque en realidad, ¿qué pasa? La osteomielitis, ustedes van a ver, o sea, ya lo vieron, que es re compleja de tratar, son procesos como son muy largos, con mucho plan antibiótico, con recambio, incluso tiene que hacer cada poco tiempo verle la sensibilidad a los antibióticos, porque puede crear resistencia, entonces son re complejas. Fractura que, bueno, que sea tan conminuta, que sea digamos, con trozos tan chiquititos que no se permita la reconstrucción, o porque no tiene por ejemplo, los implantes adecuados. Bueno. Los tipos de implantes, como dice ahí, hay muchos, hay un montón. Tornillos, placas, clavos, cerclash, grapas, entre un montón de cosas. Clavos endomedulares hay un montón, bueno, placas también, no importa. Pero digo eso para que tengan una idea cuando uno dice placa, clavo, tornillo, más o menos a qué se refiere. ¿Tá? Los fijadores externos, ahora que dijimos, pues puede ser tratamiento conservador, validar yeso, fijación externa, que es el fijador externo, o los de síntesis propiamente dicho. Los fijadores externos se usan en fracturas expuestas con pérdida de masa ósea o infección o riesgo, o por ejemplo en pacientes politraumatizados que en realidad tienen como compromiso de otros sistemas y de repente no pueden, están inestables o no pueden, por ejemplo, someterse al estrés de una cirugía y se pone por unos fijadores externos. El tratamiento, pues justamente esto evita el trauma quirúrgico, o sea, toda la inflamación, y la idea es preservar el flujo vascular. Como son cirugías rápidas que agregan poca morbilidad, y lo que se hace son, habitualmente se ponen dos alambres o agujas en realidad que se unen por barras, por encima, como dice ahí, por debajo del foco de la fractura, y la unen por barras verticales. Y el funcionamiento es sobre la base del principio biomecánico de la compresión externa, y están diseñadas para resistir el estrés fichasante y permitir la movilidad y la carga fisiológica precoz, estimulando el proceso de cicatrización secundaria. En realidad, esto es como primer tratamiento, nunca son definitivos, raramente son definitivos los fijadores externos. Esto es como una primera instancia hasta poder un poco lograr tener una estabilidad mejor y un tratamiento antibiótico, por ejemplo, una cobertura adecuada, y después recién se hace como el tratamiento, digamos, de entonces, nada más que una fotito, bueno, fijadores, que son fracturas en realidad a veces complejas, ¿no? Con una exposición importante, a un ambiente que está muy contaminado, por ejemplo, no sé, un traumatizado o algo, entonces prefieren no cerrarlo en primera instancia. Incluso, aunque no sea una expuesta, pero dice que si ya tiene flictenas, ahí también están, ven, a veces pueden, sí, depende del ambiente, intentar hacer una osteosíntesis, o si no, ponen fijadores. Eso es resorte del traumatólogo. ¿Ah? La fijación interna, como dice ahí, requiere la exposición quirúrgica del foco de la fractura, una reducción abierta de los fragmentos y la colocación de un elemento mecánico para mantener, perdón, la reducción hasta la cicatrización completa. Tiene la ventaja de producir una extensión mecánica, y la desventaja es el trauma asociado a la cirugía. O sea, el paciente tiene que estar expuesto a todo lo inflamatorio que genera una cirugía. Dentro de la fijación tenemos diferentes tipos, ¿no? Digo, puede ser, por ejemplo, agujas, que son los que muchas veces se utilizan solas o en combinación, por ejemplo, los Kirchner, para poder producir una introducción de tornillos, el Capaldi, que es una técnica bastante utilizada en el puño, o sea, se ponen como esos clavos, incluso a veces, por ejemplo, aunque la mano es resorte, básicamente, los plásticos, y los traumatólogos mucho no operan mano, pero pueden hacer unos Kirchner en alguna falange o algo de eso, ¿está? Después tenés los cerclash o alambres, que como dice ahí, lo que hacen es producir, se colocan en forma circunferencial y como que producirían como una tensión, como que aproximarían. Lo más común es el de rodilla, también se puede ver de codo, y es solamente olecrano, pero el codo ya es una fractura compleja, y bueno, ahí hay que ver qué es lo que decide el traumatólogo. Los tornillos habitualmente se ponen con las placas, ¿tá? Pues antebrazo, puño, platillo tibial, el cuello de pie,
En realidad lo que tiene esto que son, cuanto más complejo es el procedimiento, más tiempo quirúrgico lleva, ¿no? Hasta ahora todo bien. ¿Me escuchan bien, no? Sí, Sí, Fío. Bien. Después, yo sé que van a tener una clase de cadera y de rodilla, por eso no voy a hablar mucho, solamente decirle que están los clavos estos del el DHS y el DCS, que son, como dice su nombre ahí, es un tornillo de compresión dinámica, que se utiliza en las fracturas que son, en realidad, trocantéricas o peritrocantéricas, ¿tá? Bueno, se une, tiene un bulón, que es con lo que se une, digamos, al cuello del fémur, y el otro, que es una placa fija al fémur, propiamente dicho, y tiene como un movimiento que permite ser como más anatómico, ¿tá? Esto tiene una parte que es endomedular, ¿tá? Con lo que eso implica, ahora hablamos un poco. Y después tienen los DSS, que esto es a nivel del fémur, pero distal. Esto es como una diferencia que a mí a veces, capaz que no, pero me costó un poco entenderlo, que este es el DHS, que es donde involucra los trocánteros, o intertrocantérica o peritrocantérica, y este es en el cóndilo, que es más bien distal del fémur, ¿tá? La angulación diferente, y bueno, nada, eso, es para tener, a veces hablan de HS, DSS, como que capaz que puede ser complejo. Después tienen los clavos endomedulares, por ejemplo, el Gamma, que fue como el primero que se trajo acá a Uruguay, pero hay un montón. Están los Puncher, los Esper, que son los más nuevos, que en realidad son retrógrados. Entonces tienen como esa particularidad de estos que son endomedulares, o sea, que tienen que fresar el fémur, o sea, los huesos largos, que eso lleva el riesgo de embolia, ¿no? Grasa. Así que eso hay que tener cuidado cuando ponen un clavo que está endomedular, en el momento de expresar, ellos ponen la guía y van haciendo como ese canal a través del hueso para poder introducir el clavo. ¿Qué pasa? Con ese canal van fresando con diferentes fresas de diferentes diámetros y eso puede embolizar a través de la musculatura del hueso y producir una embolia grasa. ¿Tá? Eso para tener una idea de lo que uno puede enfrentarse cuando habla de una osteosíntesis. Cadera y rodilla se las va a dar Renzo, y estas son las cosas grandes. Si ponen un clavo, si ponen, por ejemplo, o unos fijadores externos, que ya lo hablábamos, si ponen un clavo endomedular o no, si ponen un cerclayo, lo que más o menos tener una idea. ¿Tá? Respecto a anestesia y fracturas propiamente dichas, decirle que las emergencias traumatológicas no existen prácticamente. Sí hay urgencias, en realidad todo lo traumatológico, cuanto vos antes lo trates mejor. ¿Por qué? Porque tenés toda esa lesión, esa inflamación, perifractura, que en realidad, cuanto más tiempo pasa, la recuperación es más lenta. Pero no hay emergencias, o muy pocas. Sí hay urgencias, que son las luxofracturas, porque compromete la articulación y puede quedar con una lesión, por ejemplo, puede quedar con una necrosis de alguna articulación, o puede quedar con una lesión invalidante importante, así que eso sí se tiene que tratar cuanto antes, se espera el ayuno y se entra el paciente. Una rodilla flotante, que es cuando se quiebra el fémur y la tibia, entonces ahí la rodilla también, todo lo que involucra como la articulación. Un síndrome compartimental, que en realidad está un poco, es como el resorte, que puede ser también de los vasculares. Y bueno, las fracturas expuestas, porque en realidad eso lo que hay que hacer es lavar para sacar lo que puede contaminar y producir la infección de ese hueso, que como dijimos es muy difícil de tratar. En trauma, o sea, en realidad antes eran sobre todo pacientes añosos, los viejitos clásicos, que por la osteoporosis, por lo que sea, fractura de cadera muy frecuente. Hoy en día, o hace un tiempo, en realidad esta parte, la población empezó a cambiar por los accidentes, sobre todo de moto, bueno, bicicleta, digamos, donde están los pacientes jóvenes politraumatizados, y bueno, seguimos con los pacientes añosos con las fracturas, por ejemplo, de cadera. Que tiene su particularidad el paciente añoso, ¿no? Paciente frágil, con las complicaciones que eso implica, sobre todo cardiopulmonares, y los pacientes jóvenes, que bueno, si bien son pacientes más sanos, pero pueden tener lesiones de
de otra gravedad en otros tejidos, en otros órganos, entonces eso hay que estar atento, ¿está? Son cirugías sangrantes, los traumatólogos prácticamente que no hacen hemostasis, y es muy difícil de cuantificar el sangrado, porque ellos ponen los campos, y vos mirás ahí, de repente el campo empieza a absorber, y no te puedes dar mucha cuenta de qué tan sangrante es, pero son cirugías sangrantes, sobre todo el miembro inferior, ¿no? Fémur, más o menos 1 litro, o 700, entre 700 y 1 litro. Entonces, ya saben que si ustedes se enfrentan a una fractura de, por ejemplo, un paciente politraumatizado por fractura de fémur, ya saben que vienen parten con una pérdida importante de sangre por la fractura y por la cirugía. ¿Ah? Además, estas fracturas que son con la sinergia del traumatismo, ya saben que tienen mucho de edema y mucha inflamación. Entonces, cuando ellos hacen la incisión, tienen mucho sangrado también porque está todo hematizado, gente. ¿Ah? Otra cosa importante en esto es que cuando ellos necesitan tener una isquemia, por ejemplo, para poder controlar el sangrado, suponete en miembro superior que usan bastante el manguito, hay que tener tener en cuenta los tiempos de isquemia, que habitualmente uno tolera hasta 120 minutos, que es un montón, pero ahí tienes que bajar, desinsuflar el manguito, esperar 10 minutos que se reperfunda el miembro y seguir, volverlo a insuflar. ¿Tá? En el miembro inferior también algunas cirugías, sobre todo pie, cuello de pie, que ellos pueden poner un manguito a raíz de muslo, también la misma situación. Tener en cuenta el tiempo de isquemia para justamente no agravar, porque cuando pasa ese tiempo ya en realidad empieza a haber muchos radicales libres por disminución del flujo, y bueno, ahí ya sería más inflamación y peor resultado. Son cirugías que son dolorosas, básicamente todo lo traumatológico duele mucho, nosotros por eso tenemos que tener presente, o bueno, tratar de hacer siempre una anestesia regional, una analgesia, y bueno, una anestesia también, pero una analgesia regional. Y bueno, y después lo que dije hoy también, el tema de la infección. De hecho, hay lugares que hay salas blancas que tienen como un flujo laminar, que están más preparadas, capaz que digo, para una prótesis de cadera o de rodilla, pero tienen un flujo distinto para poder sacar o eliminar el agente contaminante, porque en realidad, yo dije, cuando se infectan son muy difíciles de tratar. La osteosíntesis en realidad es como, no te digo todas, pero muchas son cirugías de riesgo moderado. Por lo que hablamos hoy, paciente añoso tiene complicaciones cardiopulmonares, y además se agrega una complicación neurológica, en realidad, que es como los síndromes, como el delirio, perdón, un cuadro de delirio, que se ve por un déficit de atención y también déficit en estado de alergia. Es la clásica que el viejito está como desorientado, que lo sacan de su ambiente y un poco los pacientes se pierden, ¿no? Entonces pueden tener ansiedad, alucinaciones, y en realidad hay factores de riesgo que se asocian con ese cuadro, como ser una edad avanzada, que ya, por ejemplo, un paciente alcohólico, o que tenía una demencia previa, o algunas alteraciones cognitivas previas, también medicación, psicofármacos, y eso cuando tiene muchas patologías, pueden precipitar ese cuadro de delirio. Además, hay también factores que también lo precipitan, que eso depende un poco de nosotros, como ser la hipoxia, la hipotensión, la hipervolemia, alteraciones tiroidísticas y algunos fármacos que usamos, y por lo tanto nosotros tenemos que estar atentos para evitar todo este cuadro, que en realidad no se sabe cuánto dura, podrá unas horas, unos días, un mes, una semana, o sea, no tiene una cronología de esto, pero sí hay que tenerlo presente, sobre todo los pacientes años. ¿Tá? Otra cosa también importante es en la población joven, bueno, que son pacientes en realidad con adicciones, también tener cuidado a la hora de usar medicamentos que no puedan producir o desencadenar como un delirio por el consumo. En realidad siempre cuando uno, o habitualmente cuando uno hace anestesia para una cirugía traumatológica, siempre o intenta hacer técnicas regionales. ¿Por qué? Porque uno puede, si usted, por ejemplo, un paciente joven, además poder poner un opiáceo intrarraquídeo, producir una analgesia más duradera,
y en realidad puede controlar otros factores. No hay una diferencia clara o no hay nada que diga que una es mejor que la otra. Sí, la anestesia regional tendría como a favor o sea, menor incidencia de trombosis venosa profunda y de TEP, exacto, pérdida sanguínea y complicaciones respiratorias. ¿Por qué? Porque al permitir una analgesia, mayor analgesia, perdón, el paciente puede hacer fisioterapia como que reintegrarse antes. También se lograría con un bloqueo, ¿no? Con cualquier técnica regional, a vos te permite tener una analgesia que para que el paciente pueda empezar la fisioterapia y reintegrarse antes, y eso te disminuye los riesgos de la trombosis y el tromboembolismo. Pero en realidad no hay ninguna técnica que sea mejor que la otra. Las consideraciones es, digo, agarrar y ver si tiene alguna contraindicación para anestesia regional, hacer la anestesia regional, o bueno, o si no, hacer una anestesia general complementado con un bloqueo para evitar el dolor postoperatorio. O sea que dijimos, paciente añoso, paciente joven, o básicamente asociado con el politraumatizado. Lo que vos tenés el politraumatizado querés es una fijación precoz de las fracturas inestables, perdón, chiquilines, necesidad de prevenir la tarea letal, que es la neuropatía, hipotermia, acidosis, y el riesgo de embolia grasa que tienen estos pacientes. A su vez querés evitar síndromes o complicaciones más frecuentes como ser los compartimentales, el riesgo de rhabdomiólisis, sangrado por la trombosis venosa y el TEP. Procedimientos de miembro superior, todos, ¿no? Digo, el miembro superior puedes hacer hombro, o sea, por ejemplo, puedes hacer una artroplastia, una artroscopía, osteosíntesis de húmero, de codo, de antebrazo, lo que quieras. Yo le puse acá algunas cosas como que me gustaría que ustedes tengan presentes si le dicen que tienen que hacer, por ejemplo, determinado procedimiento. Si van a actuar o si van a participar en cirugía de hombro, es importante la posición del paciente, la silla de playa habitualmente los ponen, tener cuidado con el reflejo de beso a Sharif. También tenés que tener una hipotensión controlada. Perdón, tanto con la artroplastia como la cirugía, porque en realidad, si no, el cirujano no ve nada, ¿no? Todo se llena de sangre y es muy difícil poder eh, hacer un procedimiento exitoso. Entonces, para lo cual acá es muy importante apoyarnos en la analgesia. Si vamos a hacer un procedimiento de hombro, estaría muy bueno hacer un bloqueo interescalénico para disminuir los requerimientos, tener no solo los fármacos bajitos, sino evitar el dolor como estimulante de la frecuencia cardíaca y del aumento de la PA, o sea, y por lo tanto del sangrado. En la artroscopía es importante tener cuidado con el suero que ellos usan para poder llevar a cabo el procedimiento, porque yo he tenido artroscopías con una cantidad importante de suero, ya le digo, litros, y además ten en cuenta que ellos también usan adrenalina para producir una vasoconstricción para que no sangre. Entonces hay que también ver un poquito eso, ¿tá? Después de la osteosíntesis de húmero, bueno, ahí dice más o menos las cosas también, según a la altura que sean las fracturas, lo que yo voy a bloquear. Por ejemplo, si tengo una fractura proximal, puede ser un interescalénico, y también tener en cuenta en el otro que es lo mismo, el interescalénico les da por difusión, le da una parálisis del frénico, o sea que tengan cuidado, estos bloqueos no se usan en procedimientos bilaterales, y si el paciente tiene alguna capaz que se me corta y armo otra vez. Si el paciente tiene alguna, está complicado en el sentido que no puede tener un procedimiento que limite la funcionalidad del pulmón, por ejemplo, contralateral o del lado contralateral, o tiene una neumonectomía, o algo que en realidad no tener en cuenta a la hora de realizar el procedimiento. Porque voy a tener una parálisis del diafragma del lado que hago el bloqueo, y si del otro lado estoy complicada, ojo. Bilateral no se hace, y después también tener cuidado los pacientes que son hipoco retencionistas por lo mismo, porque te puede llevar una insuficiencia respiratoria.
Si es más distal, puedes hacer un supraclavicular, que también otra clásica cosa que se dice supraclavicular es la anestesia del brazo, o un infra si, por ejemplo, a un antebrazo o un axilar. Hay diferentes, según el nivel de la fractura, es lo que yo, donde voy a bloquear. Pero siempre tener en cuenta que estos procedimientos son dolorosos. Lo puedo hacer ecoguiado o con el neuro, eso está. Esto para que sepan nada más el sitio, lo que yo voy a buscar, si lo hago con el estimulador, lo que le dije que estaba contraindicado en los procedimientos bilaterales y si tienen neurotomía el paciente. El miembro inferior, bueno, la cadera va a ser lo que más van a intervenir, sobre todo por los pacientes más añosos, pero también los politraumatizados, fémur, ¿tá? Eh, rodilla, muchas, por ejemplo, plastias o artroscopías, por ejemplo, pacientes jóvenes, deportistas, ¿tá? Nada, eso, tener en cuenta eso. Después lo que voy a bloquear también lo mismo, cadera puede ser un PEN, anestesia regional, siempre es tener en cuenta las consideraciones para la anestesia neuroaxial. No es tanto el bloqueo hoy en día con el tema del ecógrafo, porque yo estoy mirando dónde hago el procedimiento. Antes, solamente cuando había neuroestimulación, si uno tenía las mismas contraindicaciones de un bloqueo, o sea, perdón, contraindicaciones de una anestesia raquídea, eran para el bloqueo periférico. Hoy en día, con el ecógrafo, eso prácticamente que no es así, porque estoy mirando lo que estoy pinchando. Pero tener en cuenta determinadas cosas, sitio de que no tenga ninguna lesión o infección en el sitio de punción, y siempre ecoguiado mejor, ¿está? Eh, bueno, pierna, tobillo, pie, esto que les decía, en el tobillo y en el pie pueden manguito, pueden hacer un bloqueo, si hacen de tobillo, tienen que hacer un ciático en realidad porque se quedan cortos, y en pie pueden hacer un cuello de pie, que puede ser tanto de collado como no, que ustedes habitualmente los manejan, los hacen bastante. Y después un poquito las complicaciones de las fracturas, antes que se me termine la reunión. La más, o sea, lo que uno más teme en las fracturas sería la embolia grasa. Porque esa embolia grasa, que es como, digamos, la médula ósea, ¿no? Cuando están fresando, puede viajar a través del torrente sanguíneo y producir una impactación a nivel de todos los órganos. Pero lo más temido es a nivel del pulmón y a nivel del sistema nervioso central. Los criterios diagnósticos es 1 mayor y 4 más menores, y ha apoyado con laboratorio que lo que tiene que estar es la globulinemia grasa, y después 1 de los mayores y 4 los menores. El tratamiento muchas veces es de sostén, o sea, de soporte. La mayoría de las veces se resuelve solo en 4, está escrito a diferentes tiempos, pero entre 7 y 10 días está resuelto. Algunos pacientes requieren un apoyo de ventilación mecánica, ¿tá? Si tiene un exantema petequial, es casi patognomónico, se da en las conjuntivas, en la mucosa oral y en el cuello y en la axila, es básicamente muy orientador a la embolia grasa. Yo tuve una sola vez, uno en el Illinois, un paciente joven, y tenía sobre todo acá a nivel de cuello y como parte superior del tórax, tenía bien petequias, que está por suerte nada. Esto es importante, que la cantidad de grasa no se relaciona con la gravedad ni con el desarrollo. No hay una fisiopatología clara, pero lo que tiene es que esto produciría una obstrucción de los capilares y una respuesta inflamatoria sistémica, que es lo que lleva, en definitiva, a todo el cuadro, ¿tá? Como dije, se resuelve de 7 a 10 días, en algún lugar dicen 4, pero bueno, entre 7 y 10 días, y el 10% necesita asistencia respiratoria mecánica. Otra complicación puede ser una necrosis vascular o aséptica, que en realidad hay una necrosis porque los vasos que irrigan se han dañado. Esto puede ocurrir sobre todo en el cuello de fémur, en el húmero, escafoide, astrágalo, y esto sería como una por las cuales uno cuando, es que estamos hablando sobre todo de articulaciones, ¿no? Entonces ahí es como que uno sería como la urgencia de tratar estas fracturas.
¿tá? Eh, Después, las lesiones neurovasculares, siempre tengan en cuenta que el hueso, la fractura de hueso puede acompañarse de lesiones nerviosas y vasculares. Traten de documentarlas si existe. Bueno, igual te van a ver que van a hablar con el traumatólogo y un poco ahí van a decir, a veces ellos no quieren que se haga bloqueo porque retrasaría o porque en realidad sería dificultoso valorar si la lesión es por algo neurológico producto de una complicación del bloqueo o si es producto de la fractura, ¿tá? Del mecanismo de la fractura. ¿Tá? Eh, Acá es lo que... perdón, y otra cosa importante es el síndrome compartimental, que en realidad es cuando aumenta mucho la presión intrafacial, que no se puede distender, entonces el aumento de la presión puede llevar a una isquemia y una necrosis, una lesión de los músculos. ¿Tá? Las zonas más afectadas son las piernas, y dentro de la pierna, que tiene 4 logias, es la fractura de tibia, y la logia anterior es la que está más afectada. ¿Tá? Esto es lo que te puede producir el síndrome compartimental según dónde se afecte, es lo que yo voy a esperar. ¿Tá? Esto nada, lo leen, nada más. Y después el diagnóstico es clínico y se basa en las 5P, que es dolor, presión, pulso, palidez y parestesia. Tienen que tener cuidado porque pueden producir mioglobinuria, rhabdomiólisis, acidosis metabólica, hiperpotasemia, ojo con las arritmias, el caso de que uno tenga que usar su silicolina. Y bueno, las complicaciones más frecuentes: sangrado, infección y síndrome de isquemia repercusiva. ¿Tá? En realidad, el tratamiento es soporte. Nada. Elevación del miembro, tratar de bajar, y manejo de la presión y la hidratación. La hipervolemia no sería aconsejable. Y después, bueno, si eso no disminuye la presión, la osteoporosis. ¿Tá? No sé qué más. Digo, es como para un pantallazo un pantallazo de osteosíntesis. ¿Quieren preguntarme algo? ¿Algo? ¿Alguna pregunta? La bibliografía Miller, en realidad no hay nada nuevo de esto, o sea, es como básicamente de osteosíntesis, no hay mucha cosa nueva, todo lo mismo. Sí, los bloqueos, que me parece que está bueno, y muchos procedimientos podemos hacerlo de forma hoy en día ambulatorio, como la artroscopía de rodilla, las plastias, por ejemplo, no sé, algo de pie. Son cirugías ambulatorias con los criterios que ellos llevan, y también ahí está bueno, como un elemento de seguridad, hacer o manejar bien los bloqueos nerviosos periféricos, que, bueno, ustedes están más habituados a hacerlo. Cuando yo empecé la residencia, no es que recién estamos haciendo, pero no era tan común, no en todos los lugares había ecógrafo, hoy en día hay en todos los blogs, así que es mucho más fácil poder hacer un bloqueo periférico y poder mandar al paciente a la casa, ¿no? Que es más seguro. ¿Alguna pregunta, chiquilines? ¿No? Después, bueno, yo le hice un primer pantallazo porque cuando yo empecé a hacer trauma no tenía mucha idea cuando me hablaban de HS, DCS, clavo, tornillo, de bien de qué se